La palabra vecindario seguro está incluida en casi todos los mensajes de textos o correos electrónicos que recibo de las personas que buscan mudarse. No sorprende que las personas quieran vivir en un área que consideran segura, pero sucede que todos tenemos una definición diferente de lo que es seguro. En el video de hoy te voy a dar algunas herramientas para ayudarte a resolver este complicado problema. Soy Enid Izquierdo, agente de bienes raíces con Better Homes and Gardens. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube ahora mismo mientras ves este video, Enid Izquierdo Realtor. Hoy vamos a hablar sobre el tema de vecindarios seguros. Es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen a los agentes de bienes raíces y también una que no nos gusta responder, porque nosotros los agentes inmobiliarios nos adherimos a un código de ética y también a una ley llamada Fair Housing Act, que protege los derechos civiles. Responder a preguntas basadas en lo que consideramos un barrio seguro puede meternos en problemas tanto éticos como legales. No se moleste cuando un agente de bienes raíces no le diga qué áreas creen que son los vecindarios más seguros. No sabemos lo que considera seguro. De hecho, es realmente una decisión que debe tomar por su cuenta, con múltiples fuentes de información en lugar de solo una opinión de un agente de bienes raíces. Así que estaremos hablando hoy sobre cómo hacerlo bien y por ustedes mismos. Vivimos en un momento en que la información está al alcance de la mano de todos, por lo que su búsqueda de un vecindario seguro normalmente comienza en internet. Así que digamos que se mudará a una nueva ciudad, ya sea que vaya a comprar o rentar. El sitio web que usualmente le digo a las personas que empiece a buscar es realtor.com. Usaré a Tampa como un ejemplo, ya que ahí es donde vivo y trabajo. Pero deberías poder hacer esto para cualquier ciudad. Todo lo que haces es poner el nombre de la ciudad de los criterios de búsqueda, haz clic en cualquiera de las casas listadas, realmente no importa cuál. Una vez que esté en esa casa, haga clic en el mapa y verá los iconos emergentes en el mapa que son extremadamente útiles para este episodio. Me enfocaré en el botón de crimen y cuando expandes la vista puedes ver todo el área con sombreado basado en las estadísticas de delitos de esa área. Los colores variarán desde un bronceado muy claro en el extremo inferior del delito hasta un naranja más oscuro en el extremo superior. Lo que quiero que la gente entienda es que este es solo un punto de partida. Conozco muy bien el área de Tampa y puedo decirles que algunas de estas áreas que están un poco más oscuras son en realidad lugares muy populares y costosos para vivir. Así que después de hacer eso, y si desea profundizar un poco más, aliento a las personas a que visiten los sitios web del municipio, en el sitio web de la ciudad o en el sitio web del condado, donde pueden obtener información directa sobre el delito y también obtengan mapas más detallados. Tenga en cuenta que a veces puede que tenga que ir a varios sitios web para encontrar datos sobre delitos en un área completa. Iremos al condado de Hillsborough, donde se encuentra Tampa. Por ejemplo, si voy al sitio web del sheriff del condado de Hillsborough, hay un gran mapa del crimen que puede buscar según los tipos de crimen y los rangos de fechas. Sin embargo, notará que parece haber una gran parte del mapa que tiene poco o ningún delito. No significa que no haya delito allí, significa que esa área es la ciudad de Tampa y las estadísticas de delito están en el sitio web de la ciudad. Otro sitio web que he encontrado útil en todos los Estados Unidos es crimemapping.com. Tienen mapas de crimen de muchas ciudades, pero no todos ellos. Por ejemplo, Tampa y St. Pete son dos ciudades que no comparten información con crimemapping.com, pero muchas ciudades lo hacen. Es posible que desee ver también los datos de delincuentes sexuales en los mapas de depredadores sexuales del estado en que se mudará. Este estado de Florida tiene un mapa que le permite buscar por dirección y luego puede ver dónde viven los delincuentes sexuales y los depredadores sexuales en relación con esa dirección. Si se está mudando a un estado que no sea el estado de la Florida, haga una búsqueda en línea para obtener los mapas del estado al que se está mudando. Obviamente los mapas solo pueden decirle algunos datos solamente, pero son un buen lugar para comenzar. Lo siguiente que puede hacer para asegurarse de que se mude a un área con la que se sienta cómodo es tomarse el tiempo y gastar el dinero para visitar esa área. Vaya a restaurantes, vaya a tiendas, hable con los locales. Si es padre, encuentre un parque de recreo local y hable con otros padres.
hable con los administradores de las escuelas, busque páginas de redes sociales que puedan brindar información sobre vecindarios específicos en los que cree que podría estar interesado. A las personas les encanta hablar sobre dónde viven y por qué les encanta vivir allí o por qué no les gusta vivir allí. Hay muchos factores que intervienen para decidir hacia dónde quiere mudarse y la seguridad está en el primer lugar de la lista de casi todos. La realidad es que ninguna área está libre de delitos y todos tienen una definición diferente de lo que parece seguro. Tómese su tiempo e investigue con la esperanza de que estas herramientas puedan ayudarlo a encontrar las áreas adecuadas para usted. Si está buscando comprar o vender en el área de Tampa, llámeme, estoy encantada de ayudarlo. Mi número es 813-965-2120. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Enid Izquierdo Realtor ahora mismo mientras ves este video y toca la campanita para que sepas cuando saco un video nuevo. Me puedes contactar en mis redes sociales en Facebook como Enid Izquierdo, en Instagram enidizquierdo.realtor. Bye.